Los años 90, como ya lo dije en mi video de Spawn, la serie animada, fue una de las mejores décadas para la animación de superhéroes. Los tiempos habían cambiado y dentro de las viñetas estaban comenzando a tomarse más en serio a estos personajes, con historias como The Dark Knight Returns, Watchmen y muchos otros etcétera. El cine también había hecho lo mismo, con la película de Batman del 89, dirigida por Tim Burton, quien le devolvió esa esencia oscura al personaje dentro de Hollywood. Pero por parte de la pantalla chica el cambio aún no llegaba, ya que los superamigos seguían siendo sinónimo de ridículo y amigable. Eso por parte de Hanna-Barbera y DC Comics. De parte de Marvel, bueno, andaba más o menos por lo mismo. Pero en el año 1992 cambiaría todo, ya que se estrenarían dos series animadas que marcaron un antes y un después en cuanto a televisión de superhéroes se habla. La primera fue Batman, la serie animada de Bruce Timm, y la segunda es de la que vamos a hablar en este video. La idea de poner a los hijos del átomo dentro de la pantalla chica se dio desde los años 80, pero fue gracias a la productora ejecutiva de Marvel Productions, Margaret Lush, quien se empeñó en crear una serie que le hiciera justicia a estos personajes, lo cual casi le cuesta su carrera y su dinero. Al principio la idea de una serie animada de los X-Men fue rechazada por muchos estudios, incluyendo al propio Marvel. ¿Por qué? Se preguntarán eso. Bueno, en ese tiempo los X-Men no eran parte de los pesos pesados de la editorial, aun cuando era la etapa de Len Wein, John Byrne y Chris Claremont, los responsables de haber revitalizado el lore de los Hombres X, contando buenas historias que hoy en día son un clásico, pero estas no recibían mucho apogeo, y bueno, el público general no sabía qué rayos era un mutante. Pero todo eso cambió con la llegada de la serie animada. Pero esta no siempre fue así como la conocemos, ya que al principio se lanzó un piloto llamado Pride of the X-Men, el cual tenía la formación más conocida de los cómics en ese momento, pero viendo que el piloto objetivamente era bastante genérico y en parte ridículo, pero funcionó lo suficiente para que se le diera luz verde a la serie de los mutantes. Así que después de una pulida en cuanto a apartado técnico y argumental, la serie de los X-Men convirtió a la década 90 en el segundo renacimiento de los mutantes, tanto para público general como el comiquero. Ahora, hablando más de la serie animada como tal, esta podría definirse con la palabra badass. Tiene una excelente animación para la época, muy buena escritura dentro de sus historias y un tema de introducción bastante épico. La premisa de la serie es algo que creo que para este punto nadie desconoce. En el mundo de Marvel existen seres que nacieron con habilidades superhumanas, portadores del Gen X. Estas personas son catalogadas como mutantes, los cuales son repudiados por la sociedad gracias a sus mutaciones. Pero un selecto grupo de estos mutantes son reunidos por un hombre llamado Charles Xavier, cuyo sueño es que un día los mutantes y los humanos comunes puedan vivir en armonía, formando así a los X-Men. Algo que hay que resaltar de la serie animada es el cómo introduce el concepto de lo que es un mutante y a los integrantes del equipo. Como dije antes, en ese tiempo mucha gente, en especial los niños, desconocían a los mutantes. Es por eso que en el primer episodio nos muestran este mundo a través del personaje de Júbilo, una chica muy de la época que desarrolla sus poderes en la pubertad, sintiendo miedo e inseguridad, agregándole que es cazada por un centinela, robots que fueron creados con el fin de eliminar a la raza de los mutantes. El peligro las sigue a esta joven hasta que se encuentra con nuestros héroes, y a través de varias interacciones y una explicación dada por Tormenta, se marca muy bien lo que es realmente un mutante. La serie llegó en la época en donde los programas dirigidos para niños estaban dejando de subestimar a su audiencia, tocando temas muy maduros para su público objetivo. Y esta serie no fue la excepción, ya que todos los temas que son tocados en un cómics de X-Men, o claro, suavizados obviamente, están presentes en esta adaptación. Los temas como el racismo, la identidad, los prejuicios, el deber, la responsabilidad y la aceptación, cada uno de estos tocados por los personajes que están dentro y fuera del equipo. Esto hacía que los mutantes no solo funcionaran en concepto, sino también en desarrollo. Cada uno de ellos tienen pasados trágicos o controversiales que repercuten alrededor de toda la serie, mostrando cómo estos lidian con sus problemas y cómo también afecta sus relaciones y sus personalidades. Y ya que toqué el tema, hablemos de nuestros protagonistas. ¿Por qué elegir esta formación en específico? Bueno, la serie adaptó personajes de todas las épocas de los X-Men, hasta el momento de su estreno, por lo que hay ciertas diferencias entre los personajes que conforman el equipo dentro y fuera de los cómics.
Pero, en palabras de los creadores de la serie, estos personajes fueron elegidos conforme a lo que podían ofrecer en cuanto a escritura y en espectáculo visual. Por ejemplo, Wolverine, quien tenía sus garras de adamantium y sus problemas de pérdida de memoria y su actitud de lobo solitario, lo cual lo hacía chocar muchas veces con otros personajes. Teníamos también a Rogue o Titania, quien podía volar, tenía super fuerza, pero con la habilidad de poder absorber los poderes y pensamientos de otras personas, con solo tocarlas, lo que la hacía bastante temeraria e insegura al mismo tiempo. Y teníamos a Bestia, quien era un personaje bastante culto e inteligente, pero con un aspecto muy furro, por así decirlo. Esta clase de manejo entre los personajes hacía que, incluso incluyendo otros mutantes como Forjador, Bishop, Cable, Nightcrawler, Mystique, hiciera que la serie no se sintiera vieja o estancada. Todo esto gracias al nivel de adaptación de la serie, el cual, aunque es bastante fiel a los cómics, se toma ciertas libertades para fines de que las historias no se volvieran mucho más complejas de lo que ya eran. A lo que me refiero con esto es que la serie adaptó personajes e historias como Arma X, Días del Futuro Pasado, el personaje del Apocalipsis, el Señor Siniestro, todo lo que tiene que ver con Magneto, Proteus, las dos líneas temporales de Cable y Bishop, la aclamada saga del Fénix Oscuro y un muy largo etcétera. Todas estas historias fueron contadas a través del formato episódico, o sea que ciertos elementos o acontecimientos en un episodio podrían tener consecuencias en uno próximo. Este método siempre ha sido un pro y un contra dentro de una serie, ya que por el lado bueno hacía que las historias se sintieran mucho más orgánicas y pudieran desarrollarse como se necesitaban. Pero por el otro lado, digamos que si no eras alguien tan apegado a la serie en ese momento, se te podía hacer muy difícil saber lo que estaba pasando, incluso podrías sentirte perdido. Hablemos ahora de la animación. El apartado visual estuvo a cargo del estudio surcoreano Acom Productions, quienes animaron la serie casi por completo, ya que en su última temporada esta tendría cambios muy notorios dentro de la animación y su escritura. Esto se debe a que la quinta temporada nunca estuvo planeada y se sacó a las prisas porque el estudio, ya sea Disney o Saban en esos momentos, quería más dinero. Esto no solo afectó visualmente a la serie, sino también narrativamente hablando, ya que los episodios eran más autoconclusivos que antes. Pero volviendo a la animación, esta era muy fluida con sus respectivos detalles. Claro, en los 90s, pero en su mayoría era bastante competente. Tomaron muchísima influencia del estilo de arte de Jim Lee para los diseños de los personajes, además de que Rogue se veía más sexy con el pasar de los episodios. Sí, perdón. El último apartado que quisiera tocar, aunque este podría ser el más superficial de todos, es la intro. ¿Recuerdan esa época en donde las intros tenían mucho más trabajo que la propia serie? Bueno, este caso fue un excelente balance. ¿Vieron lo que hice ahí? Esta intro es icónica, tanto que con tan solo poner un pequeño tramo de la música compuesta por Ron Weismer, sabes qué significa. El cómo presenta a los personajes y sus habilidades a través de lo visual y lo sonoro es completamente exquisito. Muy similar a lo que hicieron para series como Thundercats, Los Halcones Galácticos o Galaxy Rangers. Pero este es mucho mejor. En conclusión, X-Men de los 90 se encuentra dentro de lo mejor que han podido ofrecer estos personajes a través del medio audiovisual. La serie concluiría con 5 temporadas completas, además de que los creadores en recientes años sacarían libros de arte y documentales respecto al proceso creativo para este animado. Esta serie también sería la principal influencia de Bryan Singer para su película de los mutantes en el año 2000, donde se empezarían a tomar mucho más en serio a los personajes de los cómics, creando el primer boom para estas películas. Pero irónicamente hay historias mucho más adultas en la animación que en lo live action. Claro que también la live action tiene sus propias exquisiteces, pero ustedes me entienden. Pero falta la siguiente pregunta. ¿Esta serie aún aguanta en tiempos más actuales? En mi opinión depende. Esto lo digo porque tanto X-Men como Batman la serie animada, incluso Gárgolas, ofrecían formas diferentes de contar historias que eran bastante nuevas en ese entonces. Hoy en día muchas series dirigidas a niños ya cuentan con un nivel mucho más alto en detalle argumental y han sabido dejar de subestimar a su audiencia con historias que solo tenían el fin de entretener. Pero aunque hay conceptos que son directamente de los 90s y adaptaciones en cuanto al doblaje que pueden ser algo risibles, aún con todo eso y junto con lo antes mencionado, no cabe duda que para mí X-Men es y siempre será un icono de la animación de superhéroes. Y bien, eso es todo lo que tengo para ti en esta ocasión. Recuerda que si te gustó el video no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mi contenido. Además de seguirme también en mis redes sociales para que puedas tener un contacto mucho más directo conmigo, ya que también ahí publico cosas acerca de mis dibujos y aviso cuando hago un stream en mi canal de Twitch. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.